para, y ya está grabando. Ya, ahora sí, ahora sí. Bueno, como, cuéntenme acerca del problema y escriban en el chat si tienen ese problema para ver, pues hablar con los coordinadores, pues muy raro que pase esto. Supone que se están armando los horarios es porque, para evitar eso. Para ahí, todo el chat se va a quedar grabado y ya después ahí vemos qué podemos hacer con eso. Bueno, pero por ahora no sé si se puede hacer algo, porque igual ya la clase ya ahorita. Como les digo, no sé si igual va a estar todo grabado. Así que si lo quieren ver en otro momento, lo pueden ver. Imagino que tal vez les vayan a decir que asistan una de las dos y el otro la ven después. No estoy muy seguro. No sabría decirles. Pero ya, les digo después. Les comento después. Bueno, ya, hablemos, pues les voy a hablar del curso. Es el curso, a ver, primero, no sé si ya han visto la guía del estudiante que les he mandado, que está subida. Ah, es cierto que no estoy compartiendo pantalla. Un ratito. Ya. Esta es la guía del estudiante que espero ya la hayan leído. Y si no, bueno, voy a explicarles un poquito acerca del curso. Bueno, aquí es los valores de la SPOL y que espero. Ah, sí, obviamente. Antes que nada, allá, los valores de la SPOL, lo lee, que por favor, esto es muy importante, que todos actúen con honestidad. Se les pido de favor que traten de ser honestos. Aquí está el horario, la semanal, de que empieza hasta, como les dije, hasta agosto. Hasta aquí las clases y hasta acá los exámenes. Esta es la semana de exámenes. Van a tener el examen de matemáticas el martes 10 de agosto y el examen oral. Algunos, vamos a decir, dependiendo de un puntaje, los que se hayan sacado más de ese puntaje van a tener que repetir un examen oral como, para demostrar que ellos hicieron el examen, básicamente. O sea, vamos a preguntarles acerca de los ejercicios que hicieron bien en el examen para eso. Así, si ven, son cada química también tiene su examen oral y física también, si no me equivoco, también va a tener. Ya. Entonces, esta es la clase que vamos a tener, que se llama actividad sincrónica, porque estamos como que sincronizados, yo el profesor con ustedes los estudiantes. Ahora, antes que nada, quiero mostrarles ya, esto de aquí, así se va a ponderar las actividades. El examen final va a ser el 50%. La lección general, que va a ser a mitad más o menos del curso, va a valer 25%. Las pruebas de salida, que son cada vez que se acaba una unidad, 10%. Esto de aquí, el control de lectura, lo bueno es que es poco, es 5%. Este de aquí va a ser asincrónico. Déjame ver si hay preguntas. Ya. Después les comento acerca de ese problema que tienen. Voy a hablarlo con las autoridades. Ya. El control de lectura. Esta parte de aquí que vale 5%, no sé si ya han oído hablar, es una prueba que se les toma antes de que ustedes empiecen la clase conmigo. Hoy día no porque es el primer día, entonces no hay porque tampoco hay que hacerlos estudiar justo antes de que empiece el curso. Pero siempre va a haber esta prueba de lectura antes de cada clase. Y toda clase va a empezar con ese control de lectura, haciéndole una retroalimentación de cómo lo hicieron, bueno, más de cómo lo hicieron, es cuáles son las respuestas correctas y todo eso de ahí. ¿Por qué hay esto? Es porque, si se dan cuenta, el pre va a ser muy, muy rápido, más o menos. Va a ser, y tenemos que poner mucho esfuerzo, o sea, en el hecho de que ustedes tienen que estudiar por su cuenta bastante. O sea, me refiero en el sentido de que leer por su cuenta, porque realmente a estas, allá, es básicamente lo más importante que necesitan para poder pasar el curso. Estudiar por su cuenta y, y debido a esto de aquí va a ser asincrónico. Me refiero en el sentido de que ustedes lo van a hacer cuando gusten en una hora, una franja de una hora, que va a ser un día antes de la clase y no se les va a supervisar. Pero ustedes tienen que hacerlo con honestidad, o sea, por su cuenta.
Es el único que podrían, pero espero que no lo hagan. Igual, igual si se dan cuenta es muy poco la ponderación, así que por favor háganlo a conciencia. Y al resto de eventos sí van a ser sincrónicos y van a ser supervisados. En especial, obviamente, el examen final. Para todo lo demás necesitan una cámara que les apunte al lugar de trabajo. Entonces, la nota final va a ser la nota de la materia y más puntos adicionales por una prueba de actitud que les van a tomar después. Ya. Entonces, eso más o menos con lo de las políticas de calificación. Aquí tienen la bibliografía que pueden usar de los libros, pero ahí cualquier cosa igual está escrito aquí. Algo de cortes. Que eso tampoco. Esto es para los exámenes que necesitan. Tienen que enviar el desarrollo de las pruebas que ustedes hagan. Si no, no se validan el examen como tal. Y bueno, y al menos eso sería lo más como que un resumen de lo que va a ser el curso. Del curso de nivelación de matemáticas. Ya. Espero todos ya hayan podido ingresar al área virtual. Imagino, bueno, si están aquí es porque ingresaron. Em, y como la asistencia, como les digo que pueden ver después los videos, la asistencia no se va a tomar en cuenta, pero igual les recomiendo venir para que puedan hacer preguntas de cualquier tipo. Más que todo aquí, en esta clase, más que todo para que ustedes para explicar el contenido y ustedes puedan hacer todas las preguntas que tengan, cualquier duda acerca de los temas. Y, y bueno, y eso sería todo al menos con el curso que va a ser ahorita. Ya pues. Entonces, eso sería la introducción del curso. Entonces vamos a empezar con la materia como tal. Bueno, vamos a hablar acerca ahorita de matemáticas. Ya. El primer tema de matemáticas que está en el libro, no sé si hayan visto cuál libro vamos a usar. Vamos a usar ya después ya va a venir alguien a ofrecérselo. Es el libro de Fundamentos de la SPOL, el nuevo de 2 tomos. Entonces, el primer tema que vamos a ver es de lógica. Lógica de proposiciones. No sé si hayan visto, si han visto, entonces esto se les va a hacer un poco más sencillo. Si no, igual aquí estamos para aprender. Entonces, lógica de proposiciones. Bueno, la lógica, más que todo, como que una pequeña introducción de qué es la lógica. La lógica es una parte de las matemáticas que se encarga en demostrar los valores de verdad de un razonamiento. O sea, a la lógica solo le interesa los razonamientos, como que oraciones, que sean completamente verdaderas. Y eso es lo que queremos saber. Cuando una oración es verdadera. Cuando un conjunto, una oración es verdadera, más que todo eso. Ya. Entonces, vamos a empezar con la clase de hoy. Ya. La lógica. Para aprender lógica, primero tenemos que entender bien qué es una proposición, ya que la proposición es el elemento fundamental de la lógica. O sea, es como que los bloques en los cuales se construye la lógica. La proposición no es nada más que una oración cualquiera que nosotros conocemos, una oración semántica, una oración. Ya, ya, ya. La proposición es nada más que una oración semántica, oración que o solo es verdadera o solo es falsa, que uno puede darse cuenta el valor de verdad de esa oración. Verdadero o falso, no hay ambigüedad, no hay dudas en su valor de verdad y solo puede ser uno u otro. Por ejemplo, tenemos aquí varias oraciones que son proposiciones. 5 es un número primo, es una oración, una proposición. Esta ecuación, que es menos 17 más 32 igual 21, también es una proposición. Todos los números enteros son primos, es otra proposición. Claro, todos los números enteros son positivos. Y Vicente Rocafuerte fue el presidente del Ecuador. Todos son simples oraciones, o bueno, ecuaciones, una unidad semántica, tales que o solo es verdadera o solo es falsa. Aquí, por ejemplo, podemos ver que 5 es un número primo, es verdadera. Esta ecuación que está aquí, menos 17 más 32 igual 21, es falsa, porque no da igualdad. Todos los números enteros son positivos
es falsa porque hay números enteros negativos, como el -2, -1. Y Vicente Rocafuerte fue presidente del Ecuador, también es verdadera, porque así lo fue el segundo presidente del Ecuador. Normalmente nosotros representamos estas proposiciones de manera simbólica. Nosotros vamos a tratar de todas estas oraciones transformarlas en un lenguaje distinto, el lenguaje simbólico, que nosotros vamos a usar para hacer todos los ejercicios. Y en este lenguaje simbólico, todas las proposiciones se representan con una letra. Por ejemplo, en este caso, la letra A es la que representa esta proposición. 5 es un número primo. Aquí tenemos ejemplos de oraciones que no son proposiciones. Lava el auto, por favor. Hola, ¿cómo estás? Apúrate. ¿Qué hora es? Y x más 5 es igual a 7. Las primeras oraciones no son proposiciones ya que no se puede establecer el valor de verdad. Más que todo es por eso, porque no se puede saber si es verdadera o es falsa. Normalmente son oraciones imperativas, exclamativas e interrogativas. Esas no son proposiciones, porque son como que pedidos, o sea, afirmaciones, o sea, exclamaciones, interrogaciones, no son proposiciones. Y la quinta, el problema de la quinta es también, como no sabemos cuánto vale x, no sabemos si es proposición o no. Ya. La x no tiene el valor preciso como tal, entonces no sabemos si es proposición. Ahora, la siguiente definición que vamos a ver es lo que se llama el valor de verdad de una proposición, que es como ya hemos dicho, es la veracidad de esta proposición, que puede ser verdadera o falsa. Ya sabemos que las proposiciones como tal pueden ser solo verdadera o falsa, que ese es su valor de verdad, o verdadero o falso. La convención que vamos a usar es 0 cuando la proposición es falsa. Aquí es falsa. Y 1 cuando es verdadera. En los ejemplos anteriores, como ya dije, la primera era verdadera, la primera y cuarta eran verdaderas y la segunda y tercera son falsas. Vamos a usar siempre cuando ustedes vean un 0, estoy indicando que una proposición es falsa. Y cuando vean un 1, quiero decir que la proposición es verdadera. ¿Ya? Esto es, bueno, es lo básico, es lo que, de la lógica. Todo lo que tienen que saber bien de la lógica. ¿Ya? Ahora, es definición 1.3, P constituye una variable proposicional cuando representa proposiciones. O sea, una variable proposicional no es nada más que la letra que representa una proposición. Ya como les dije, las proposiciones son representadas en el lenguaje lógico por letras. Entonces esa letrita se llama variable proposicional. Es un nombre de esa letra. Ahora, una tabla de verdad, definición 1.4. La tabla de verdad me sirve para representar todos los valores posibles de las proposiciones o del conjunto de proposiciones que vamos a estudiar. Todos los valores posibles. Eh, para saber, me permite mostrar todos los valores, relaciones, resultados de las operaciones lógicas, para saber cómo se comporta esa proposición o ese conjunto de proposiciones. Por ejemplo, aquí tenemos dos tablas de verdades. Para el caso de P, cuando solo es una proposición, P solo puede ser 0 o 1. O sea, solo hay dos filas. Cuando hay dos proposiciones, P y Q, los valores pueden ser mezclados. O sea, P puede ser P0, Q0, o sea, ambas falsas. P falso, Q verdadero, P verdadero, Q falso y P verdadero, Q verdadero. Son cuatro opciones, cuatro posibilidades de las combinaciones de los valores de verdad de P y Q. Ya, si se pueden dar cuenta, aquí ahora son cuatro filas. Es decir, aquí hay 2 a la 1 y esto es igual a 2 a la 2. No es coincidencia. Si hubieran tres proposiciones, digamos P, Q y R, ¿cuántas filas van a haber? Empezamos 0, 0, 0. ¿Cuántas filas? Van a haber 2 al cubo, es decir, 8. ¿Qué quiere decir esto? Que si n es el número de proposiciones que vamos a tener en la tabla de verdad,
la cantidad de filas que vamos a tener en nuestra tabla es igual a 2 a la n. Es esta formulita que está aquí. La cantidad de combinaciones, o sea, filas en la tabla de verdad, va a depender únicamente de la cantidad de proposiciones presentes, donde n es esa cantidad, 2 a la n. Si son 3, serían 2 al 3, 8. Y si son 4, sería 2 a la 4, 16, así sucesivamente. Algo que les voy a explicar, les voy a como que avanzar, es, es cómo armar la tabla de verdad, porque no es tan, o sea, es un procedimiento que es repetitivo, pero por ejemplo, en este caso, cuando ya hay más de dos proposiciones, ustedes siempre van a empezar la de la izquierda, como eran cuatro filas, la mitad va a ser 0 y la mitad va a ser 1. O sea, dos ceros, dos 1. Luego la siguiente va a ser la mitad de eso, o sea, un 0, un 1, un 0, un 1, así sucesivamente. Y así voy con todo, cuando son tres, serían la mitad de 8 4, y luego la mitad sería 2, dos ceros, dos 1, dos ceros, y sucesivamente. Igual todo eso lo vamos a ver después. Ahorita es como que un avance de lo que, cómo vamos a hacer las tablas de verdad después. Ya. Sí, así, no les comenté, pero por si acaso si tienen alguna duda, no, pregunten, ya saben, como les dije aquí, lo más importante es aclarar sus dudas. Por eso es importante que si tienen alguna duda, pregunten, no tengan miedo en ese sentido. Preferible que se equivoquen aquí. ¿Ya? Ya. Si no hay preguntas, voy a continuar, pero si hay preguntas. Entonces, esas son las proposiciones simples, cuando que son unas oraciones que pueden ser verdaderas o falsas. Ahora, normalmente en el lenguaje que nosotros usamos día a día, vemos combinaciones de esas proposiciones. Por ejemplo, en este caso, esta sería una proposición. Te encontré en tu casa. Puede ser verdadera o puede ser falsa, pero vemos que al lado tiene un no, que es como un le agrego a la proposición. Aquí, en la siguiente, puedo ver que aquí hay una proposición, fui al banco, y aquí hay otra posición. Sería el banco estaba cerrado, pero se omite el banco porque sería un poco como que se le repetiría. Pero vemos que aquí hay un i que une ambas proposiciones y la pregunta es ¿qué hace ese i? O sea, ¿cómo va a afectar el valor de verdad de la nueva proposición? Todas estas combinaciones dan otra proposición como tal. Acá también tenemos dos proposiciones. La primera que sería tengo una moneda de 5 y acá tengo la otra proposición sería tengo una moneda de 10 centavos. Y aquí tengo el lo, que los puse en negrita. Todo eso de ahí son los como que conectores de proposiciones. Y acá tenemos el último que también es muy conocido, que es el condicional, que dice si aquí hay otra proposición, me gano la lotería, y aquí está otra proposición, me compro una casa. Ya. Ahora, vamos a estudiar qué hacen esos elementos que nosotros hemos hablado a las nuevas proposiciones. Ya como les dije, todas estas aquí son nuevas proposiciones. Esos nexos que están en negrita se llaman conectores u operadores lógicos. Vamos a verlo uno por uno. Empezando por el conector lógico de la negación. Ya. Sea P una variable proposicional, o sea, una letra que recibe una proposición. La negación de P es una nueva variable proposicional, o sea, una nueva proposición que se representa de esta manera. Como les dije, vamos a tratar de traducir todas las oraciones a, a este lenguaje simbólico. Entonces la negación se escribe de esta manera. Negación de P. ¿Qué hace la negación de P? Cambia el valor de verdad de la proposición. Si antes P era falsa, ahora la negación de P va a ser verdadera. Si antes P era verdadero, ahora la negación de P va a ser falso. O sea, invierte el valor. Si antes era falso, va a ser verdadero. Si antes era verdadero, ahora va a ser falso. En el español se presenta con términos gramaticales como no, que es el más conocido, ni, no es verdad que, no es cierto que. O sea, cualquiera que indique una como negación, está negando básicamente.
Ejemplos, si tengo un billete, si P es una proposición que indica si tengo un billete de $5, la negación de P es no tengo un billete de $5. Se agrega este no, que quiere indicar la negación. Si tengo un billete de $5, es verdad. Si efectivamente yo tengo un billete de $5, esta va a ser verdadero, porque sí lo tengo, y esto va a ser falso, porque sí lo tengo. En cambio, si no tuviera, este va a ser falso porque no tengo el billete de $5, pero este va a ser verdadero porque sí lo tuviera. O sea, es decir, cambia el valor de verdad de la proposición. Esa es la negación, que se escribe con este simbolito que está aquí. ¿Ya? Ahora, el siguiente operador lógico que vamos a ver es la conjunción. En este caso, la conjunción es de dos variables proposicionales, P y Q. La conjunción entre P y Q, que se escribe de esta manera, con esta B invertida, es una nueva variable proposicional, o sea, es una nueva proposición, cuyo valor de verdad va a ser, así, dependiendo de los valores de P y Q, va a ser según esa tabla de verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que si P es falso y Q es falso, P y Q va a ser falso. Si Q es falso y Q es verdadero, P y Q va a ser falso. Si P es verdadero y Q es falso, P y Q va a ser falso. La conjunción va a ser verdadera solo y únicamente cuando P y Q sean verdaderos. O sea, en este caso aquí. Aquí. Únicamente ahí va a ser verdadero. Cuando P es verdadero, Q es verdadero, entonces P y Q es verdadero. Eso tienen que aprendérselo. Es el único caso. De ahí todos los demás es falso. Es como que un poco sí es intuitivo, ya que cuando tú dices y, quiere decir que ambas cosas que son verdaderas. Si no, estás mintiendo. En español se presenta con términos gramaticales y, pero, más y signos de puntuación como la coma, el punto y el punto y coma. Un ejemplo, tengo P es una proposición, obtengo buenas notas. Q, otra proposición, gano una beca. La conjunción de P y Q es esto de aquí, P, este simbolito Q, obtengo buenas notas y gano una beca. Básicamente los uno con una I. ¿Ya? ¿Preguntas, por si acaso? Buenos días. O sea que para saber que la conjunción se está dando, tiene que aparecer la palabra y, Aquí la está. letra I. Tiene que aparecer I, pero, más o signos de coma, punto, todo eso representa la conjunción. La I, el pero, el más, la coma. O sea, yo te digo, por ejemplo, esto puede ser obtengo, obtengo buenas notas, coma, gano una beca. Es lo mismo. La coma representa la conjunción. ¿Está claro? Puede ser y, pero, más, como, coma, el punto y coma o el punto. ¿Ya? Todo eso representa la conjunción. Puede ser el y, la coma, el punto y coma, el pero, el más y todo eso de ahí. Ya. Todo eso se transforma en conjunción. Así yo sé que hay una conjunción con cualquiera de estos términos gramaticales. Eso sí tienen que aprendérselo porque no hay forma de como que más que aprenderse. Si ven un i es conjunción, si ven un pero es conjunción, si ven más es conjunción y así con todos. Ya. Eso es con el conjunción. Luego, vamos a la disyunción. La disyunción, asimismo, entre dos variables proporcionales, la disyunción entre P y Q se escribe de esta manera. Con una B es una nueva variable proporcional cuyo valor de verdad es de esta manera. Pueden ver aquí que la nueva variable proporcional va a ser falsa únicamente cuando ambas variables sean falsas. Solo ahí. De ahí el resto es verdadero. Es un poco también intuitivo, ya que cuando tú dices oh, normalmente tú estás diciendo que cualquiera de las dos puede ser verdad, pero estarías mintiendo si ambas fueran falsas. Entonces, el único caso que sea falso es cuando ambas sean falsas. Es decir, solo se presenta como o, no hay más. Solo cuando salga el o es que es una variable, que es una disyunción.
El mismo ejemplo que el anterior, solo es que ahora las mismas proposiciones, si P obtengo buenas notas, Q gana una beca, la división entre P y Q es obtengo buenas notas o gano una beca. Ahora, aquí sí únicamente es el O. ¿Ya? Esa es la disyunción. Tienen que aprenderse que es falsa únicamente cuando ambas son falsas. Y el resto es verdadero. Ya. Ahora, algo que vieron aquí, ¿cierto? Antes de seguir, es que esto de aquí permite que uno sea verdadero. Se conoce como disyunción, bueno, disyunción inclusiva, porque esto sí puede ser posible. Que ambos sean verdaderos es verdadero. Pero también existe la llamada disyunción exclusiva. La disyunción exclusiva entre P y Q se representa de esta manera. De esta manera, es una nueva variable proposicional, o sea, es una nueva proposición, y el valor de verdad está dado de esta manera. Si se dan cuenta, es idéntico a la disyunción, pero ahora pasa que si P y Q son verdaderas a la vez, esto de aquí es falso. O sea, la disyunción exclusiva solo será verdadero cuando uno de los dos es verdadero y el otro es falso. Caso contrario es falso. O sea, solo puede ser una verdadera. No puede ser las dos verdaderas a la vez. Se puede expresar de esta manera, P, ya sabes, esta es disyunción, este es O, P o Q, y no P y Q. O sea, como que así se puede ser P o Q, pero no pueden ser P y Q. No pueden ser ambas a la vez. Se presenta gramaticalmente con el término o solo, o solamente, o. O sea, esto de aquí se usa cuando esto de aquí no puede ser posible, que ambas sean verdades. Un ejemplo conocido es, por ejemplo, cuando tú dices o ubicación, o estoy en Guayaquil, o estoy en Quito. Bueno, estoy en Guayaquil es una proposición. Yo estoy en Guayaquil y estoy en Quito es en otra proposición. Ya. Pero el problema de o estoy en Guayaquil o estoy en Quito es que no pueden ser en verdad, verdaderamente ambas. O sea, o estoy en Guayaquil o estoy en Quito. No puedo estar en ambas a la vez. Ese es un ejemplo clásico de la disyunción exclusiva. De que para que sea verdadero, solo uno puede ser verdadero. No ambos a la vez. ¿Ya? Este se presenta de esta manera, o solo, o solamente, o, que es el de aquí que estoy usando. ¿Ya? Esta es la disyunción exclusiva. La condicional. Sea P y Q variables proporcionales. La condicional entre P y Q, que es esto de aquí. Me gusta hablar de esto de aquí como P entonces Q. Ya. Es una nueva variable proporcional, donde el valor de verdad es esto. A P se conoce como antecedente. P es el antecedente y es el que va primero. Q es el consecuente. Y es el que va después de la flechita. Se representa con esa flechita. P es el antecedente, Q es el consecuente. Entonces, la proposición resultante, que es esta de acá, va a ser falsa únicamente cuando el antecedente es verdadero, o sea, P, y el consecuente es falso, o sea, Q. Solo ahí va a ser verdadero, falso. Caso contrario, va a ser verdadero, como ya pueden verlo aquí, que si es 0, 0, entonces si es falso, falso, es verdadero. Si es falso, verdadero, entonces es verdadero. Si es verdadero, verdadero, entonces es verdadero. El único caso que va a ser falso es cuando el antecedente es verdadero y Q, el consecuente es falso. Eso aquí también tienen que aprendérselo, todo eso tienen que aprenderse de memoria. Ya después con la práctica se les va a venir a la mente fácilmente. El problema de la condicional es que esto de aquí puede ser expresado de muchas maneras en español.
Por ejemplo, aquí tengo anotadas las que están en el libro. Todas estas horas frases que están aquí se traducen de esta manera. Si P, entonces Q. P solo si Q. Si se dan cuenta, algunos no cambian el orden. Como P solamente si Q. Pero, por ejemplo, Q si P, se cambia el orden, porque ahora esto de aquí es P flechita Q. P entonces Q. Si P, Q, este no cambia el orden. Q con la condición de P, sí cambia el orden. Q cuando P, Q cada vez que P, Q debido a que P, Q porque P, Q, Q pues P, los P son Q. Se dan cuenta, estos de aquí cambian el orden. El consecuente va al inicio y luego va el antecedente. Los P son Q, aquí no cambia el orden. Q siempre que P, aquí cambia el orden. Q, estos son los que creo que casi los que más hay, cambian el orden. Q siempre que P, Q ya que P, Q puesto que P, solo si P, Q, cuando, solo si Q, P, ¿qué hablo? Cuando P, Q, P implica Q. Todos estos de aquí se traducen de esta manera. P entonces Q. Eso sí hay que aprendérselo también, toda esta tablita. Para que cuando tú te encuentres con esto de aquí, ya sepas cómo traducirlo acá. Que eso es muy importante. ¿Ya? Todo eso con práctica. Ejemplo. Por ejemplo, yo tengo aquí estas variables proposicionales. Tengo P, que quiere decir Juan gana el concurso, una proposición que puede ser verdadera o falsa. Q, Juan dona $10,000, que también es una proposición, puede ser o verdadera o falsa. La condicional entre P y Q es P, entonces Q. Si Juan gana el concurso, dona $10,000. Se puede parafrasear esta condicional con lo que vimos acá arriba, con todos estos de aquí, ya que significan lo mismo. Entonces, es lo mismo decir Juan gana el concurso solo si gana $10,000. Juan dona $10,000 si gana el concurso. Si Juan gana el concurso, entonces dona $10,000. Juan dona $10,000 puesto que gana el concurso. Si se dan cuenta, aquí se cambió el sentido del antecedente y el consecuente. El antecedente sería P, que sería Juan gana el concurso. Antecedente. Y el consecuente sería P. Sería Q, claro. Consecuente. Ya. Aquí cambia el orden. Primero va el consecuente, puesto que el antecedente. Juan dona $10,000 debido a que gana el concurso. Juan dona $10,000 siempre que gana el concurso. Cuando Juan gana el concurso, dona $10,000. Juan dona $10,000 porque gana el concurso. Todo esto de aquí, todos estos se transforman todas estas formas. Es lo mismo que P, entonces Q. Es exactamente lo mismo. En el lenguaje simbólico es lo mismo. Pero puede aparecer de cualquiera de estas maneras, entonces uno tiene que saber cómo transformar de manera correcta estas oraciones a estas lenguajes simbólicos, definiendo bien cuál es el antecedente y cuál es el consecuente. ¿Ya? ¿Preguntas? Por si acaso, ¿alguno tiene alguna pregunta? Si no tienen preguntas, puedo continuar, pero por favor, si tienen preguntas, pregunten. Ok. Bueno, confío en ustedes. No hay preguntas. Ya. Entonces continuamos. Tenemos de la condicional mismo. De la condicional P entonces Q. En este caso, por ejemplo, decimos si existe un automóvil. Ok. La recíproca. A ver, tenemos la condicional P entonces Q.
que si es un automóvil, entonces es un medio de transporte. Es decir, P sería, es un automóvil, Q es un medio de transporte, ya que si, entonces quiere decir que el de acá es el antecedente y el de acá es el consecuente. Ya. Eso existe, puedo variarlo para crear diversas nuevas proposiciones con relación a la de aquí. La recíproca ocurre cuando yo cambio el orden del antecedente con el consecuente. Yo el antecedente lo vuelvo a lo hago consecuente y el consecuente lo hago antecedente. Es decir, cambio el orden. Ahora va a ser Q, entonces P. Quiere decir que si es un medio de transporte, entonces es un automóvil. Cambio el orden. La inversa. Para la inversa yo lo que hago es a la inicial niego el antecedente y niego el consecuente. Ahora voy a tener negación de negación de P, entonces negación de Q. Si no es un automóvil, entonces no es un medio de transporte. Niego ambos con el no. El no, el no. La contrarrecíproca es cuando yo cambio el antecedente con el consecuente y a la vez niego ambos. Entonces ahora yo tengo negación de Q, entonces negación de P. Si no es un medio de transporte, entonces no es un automóvil. Estoy negando a la vez y cambiando el orden. Ahora, voy a hacer, miren, este es el uso que se le da a la tabla de verdad. No, hoy no vamos a resolver la tutoría. Ya no, tengo que hablarlo bien, pero creería que es para ustedes que tienen que resolverlo. Pero creo, no estoy muy bien seguro, pero igual, traten de resolver la tutoría si ya la tienen en mano y cualquier pregunta me la hacen. Ya. Entonces, ya. Este es un uso de la tabla de verdad. Para esto sirve la tabla de verdad, para ver los valores de las diversas proposiciones compuestas. O sea, del P entonces Q, Q entonces P, negación de P, entonces negación de Q, negación de Q, entonces negación de P. Como les dije, siempre van a empezar, como son dos proposiciones P y Q, entonces son 2 al cuadrado, van a ser 4 filas, empezando por 2 0 2 1 luego 0 1 0 1 para poner todos los valores, todas las combinaciones posibles. Entonces, niego P, ya sabemos que en la negación cambia el valor de verdad. P es falso, entonces cambia a verdadero. Tienen que guiarse de la fila de P, porque es la negación de P. Entonces, P es falso, cambio a verdadero. P es verdadero, cambio a falso. P es verdadero, cambio a falso. Lo mismo con la negación de Q. 0 de falso a verdadero, verdadero a falso, de falso a verdadero, de verdadero a falso. Ahora, voy a hacer con P entonces Q. Cuando vengan un condicional así mismo en la tabla de verdad, ustedes tienen que usar lo que les dije que tienen que aprender, que la condicional solo es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces yo me fijo eso de ahí, yo busco eso de ahí. P entonces Q, o sea, me tengo que fijar en estas dos. El antecedente es P, verdadero, y el consecuente Q, falso. Entonces aquí nomás es falso. Entonces aquí yo pongo el falso. Y el resto va a ser verdadero porque ya sabemos que solo en este caso, cuando yo veo el 1, 0, es falso. Lo mismo hago con Q, entonces P. Ahora es al revés. Ahora este es el antecedente y este es el consecuente. Entonces el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Aquí, únicamente aquí. Entonces aquí es 0 y el resto es verdadero. Lo represento con 1, los verdaderos. Ahora, negación de P, entonces negación de Q. Ahora me fijo en estas dos filas. Negación de P, negación de Q. Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Bueno, aquí, únicamente aquí. Porque si se dan cuenta, el resto no cumple eso. Entonces ahí es falso y el resto lo pongo verdadero. Y lo mismo con esto de aquí, negación de Q, entonces negación de P. Cuando el antecedente es falso, verdadero, y el consecuente es falso, es aquí. Entonces aquí es falso y el resto es verdadero, verdadero, verdadero. Ahora, ¿por qué hago yo esta tabla? Porque podemos ver algo importante, que la condicional, que es esta, déjame ver si le... Bueno, la condicional, que es esta de aquí,
y la contrarrecíproca, que es la de acá, coinciden en todos sus valores de verdad. Coinciden. Coinciden en todos sus valores de verdad. Eso es muy importante, después van a ver porque eso quiere decir que puedo intercambiar yo sin afectar nada, porque siempre eso quiere decir que prácticamente para el lenguaje simbólico son idénticos. Tú puedes reemplazar el uno con el otro. La condicional es idéntica a la contrarrecíproca. También podemos ver que lo mismo ocurre entre la recíproca y la inversa. Se las pueden intercambiar. ¿Ya? Bueno, preguntas. Si tienen preguntas, me preguntan. Si no, bueno, continuamos. Ahora, condiciones suficientes y necesarias. Esta es otra forma de definir la condicional. Asimismo, como ya vimos que hay el P, entonces Q, si P, entonces Q, Q ya que P, etc. Asimismo, tenemos estas formas, esto de aquí, que son exactamente lo mismo, formas de escribir la condicional. Tenemos, si P es suficiente para Q, quiere decir que P no puede ocurrir sin que deje de ocurrir Q. O sea, si ocurre P, va a ocurrir Q. Eso quiere decir P entonces Q, que es lo que está aquí. Quiere decir que el si P es suficiente para Q no cambia el orden del antecedente con el consecuente. Este va a ser el antecedente, y este va a ser el consecuente. Pero ahora, si yo digo si P es necesaria para Q, quiere decir que no puede ocurrir, que Q no puede ocurrir a menos que P ocurra. O sea, P debe ocurrir, digo, Q no puede ocurrir a menos que P ocurra. Entonces, esto de aquí cambia el orden del antecedente con el consecuente. Ahora, este es el consecuente y este es el antecedente. Se traduce ahora como P, Q, entonces P. El necesario sí cambia el orden, pero el suficiente no. Además, cuando P entonces Q es verdadero, se dice que P es condición suficiente para Q y que Q es condición necesaria para P. Ejemplo, si 4 divide a 8, entonces 2 divide a 8 es verdad, ya que 4 sí divide a 8 y 2 divide a 8. Es equivalente a decir, es suficiente que 4 divida a 8 para que 2 divida a 8. Es decir, si 4 divide a 8, va a dividir 2 a 8. Eso es básicamente lo que dice esa oración. También es lo mismo decir que es necesario que 2 divida a 8 para que 4 divida a 8. O sea, es una necesidad que tiene que tener que 2 divide a 8 para que 4 divida a 8. Quiere decir básicamente que si 4 divide a 8, entonces 2 divide a 8. Básicamente, ¿qué es lo de aquí? Todas estas tres oraciones en el lenguaje simbólico es lo mismo, pero en el lenguaje en español, como que se dan cuenta, varía un poco. Pero todos se traducen a la misma lenguaje simbólico. ¿Ya? Esa es otra forma, como les digo, de encontrar la condicional, que también tienen que aprender cuándo quiere decir lo uno con el otro. ¿Ya? Ya vamos a ver después ejercicios cómo se traduce todo eso de ahí, que es básicamente lo que les estoy explicando ahorita. Ya. Finalmente, el último operador lógico que vamos a aprender es la bicondicional. Sean P y Q variables proposicionales. La bicondicional entre P y Q, que se representa con esta doble flecha, es una nueva variable proposicional, cuyo valor de verdad es el que está aquí, en esta tabla de verdad. Depende, obviamente, como todo lo que vimos anteriormente, de los valores de verdad de P y de Q. Ahora, P y Q, la bicondicional va a ser verdadera únicamente cuando ambos valores son iguales. O sea, cuando ambos son verdaderos o cuando ambos son falsos. El resto va a ser falso. Si uno es verdadero y el otro es falso, entonces la bicondicional va a ser falsa. Si uno es verdadero y el otro es falso, la bicondicional va a ser falsa. Por ahí, en una clase me dijeron de que como que una buena analogía es la ley de los signos, que ya saben que es más, más, que lo menos, menos, más, menos, más, menos por menos por más, menos, más por menos, que algo, y más por más, más. Más o menos así, si se dan cuenta es lo mismo. Si son iguales,
es positivo y si son diferentes es negativo. A es idéntico. Pueden usarlo si ya se lo saben, la analogía de la ley de los signos, pero lo importante es que sepan que cuando son iguales son verdaderos, cuando son distintos son falsos. Claro, es verdad, sí, cuando son iguales la bicondicional es verdadero y cuando son distintos la bicondicional es falsa. En español se presenta como P, sí y solo si Q, P sí y solamente si Q, P implica a Q y Q implica a P, P cuando y solo cuando Q. ¿Ya? Todo eso de ahí quiere decir la bicondicional. Normalmente y casi siempre va a ser con este de aquí que dice P sí y solo si Q. Y bueno, eso es con respecto a la bicondicional. Ahora, vamos a ver las clases proposicionales. En este caso son solo dos clases, que ya vimos la primera, la simple, que no tiene operador lógico alguno, que fue lo primero que vimos, las oraciones sencillitas, en las cuales tú defines el orden el valor de verdad, que es verdadero o falso. Las compuestas son las que están formadas por otras proposiciones que también ya vimos con operadores lógicos, como ya vimos que la conjunción y, la disjunción o, así sucesivamente. Un ejemplo de lo que vamos a decir. Como le dije, de lo más importante es la traducción al lenguaje simbólico, del que casi siempre se va a tener que usar de una oración al lenguaje simbólico, a esos simbolitos que vimos, que es el negación, las proposiciones, el lo, todo eso de ahí. Queremos traducir esto de aquí a al lenguaje simbólico. Bueno, para hacer eso, primero, tengo que, bueno, en este caso ya veo, ya anoté los que son los conectores. El sí, entonces, que ya vimos que es una condicional. El y, que es la conjunción. El no, que es la negación. El pero, que es la conjunción. El luego, que es una condicional. Y el no, que es la negación. Ahí lo hago primero como que las defino, porque eso yo sé que no cambia, y ya sé que lo que queda tiene que ser proposición. Por ejemplo, aquí ya puedo ver las proposiciones más fácilmente. Aquí la primera proposición es Juan José Flores, fue el primer presidente del Ecuador. Esa es una proposición. Acá tengo otras. En Simón Bolívar nació en Guayaquil. Acá tengo otra. Quito es conocida como la Sultana de los Andes. Entonces yo digo, bueno, la primera, esta de aquí es A, esta es B, esta es C. Aquí Simón Bolívar nació en Guayaquil, ya está, entonces no es una nueva proposición. Obviamente, aunque sea el no, eso es un operador lógico. Lo importante es la proposición como tal. Simón Bolívar nació en Guayaquil, ya está, entonces no la vuelvo a agregar. Juan José Flores fue el primer presidente del Ecuador, ya está acá arriba, entonces no la voy a agregar nuevamente. Quito es conocida como la zona de los Andes, ya está también, entonces no la voy a agregar. Entonces así sencillamente yo defino que ya son solo tres proposiciones y las escribo. Son Juan José Flores fue el primer presidente del Ecuador, Simón Bolívar nació en Guayaquil y Quito es conocida como la Sultana de los Andes. Una vez que yo hice esto, yo lo que hago es siguiente es ahora traducir como que un paso intermedio antes del lenguaje simbólico. Por ejemplo, aquí yo digo, bueno, vamos a ponerlo aquí. Aquí lo pongo. Ahora lo que haré es no cambiar, dejar todo lo que puse en negrita, o sea, los conectores igual, pero poner ahora ya las proposiciones. Por ejemplo, si Juan José Flores, ya sé que es A, fue el primer presidente del Ecuador, si A, entonces Simón Bolívar nació en Guayaquil es B y C, que es la otra proposición. Quito es conocida como la Sultana de los Andes. Luego viene el punto. Simón Bolívar no nació en Guayaquil, o sea, la negas no, no B. Pero Juan José Flores fue el primer presidente del Ecuador, o sea, A, pero A. Luego, punto, luego,
Quito no es conocida como la zona de los Andes, o sea, no sé. Transformé todo este párrafo en, en esta pequeña oración, pero ahora dejando, en vez de proposiciones, puse las letras, las variables proposicionales. Porque ahora yo voy a transformar los conectores. El sí y entonces, el no, pero y el luego. Bueno, el luego, este es un condicional, es la condicional principal de la hora. Ya vamos a ver después cuando hagamos razonamientos que siempre va a haber una condicional principal, que es la de aquí. Entonces, todo esto aquí, este luego es una condicional. Sabemos cómo se hace el no de acá también sabemos que es el de aquí. El pero es un i, una conjunción. El ahí es un i. Y el sí entonces es una condicional. Y finalmente ya con eso puedo decir que la de C va a ser de la siguiente manera. A, entonces B y C, básicamente ese es uno, que es el que está aquí. Si A, entonces B y C. El punto es otro i. Ya les dije que el punto, la coma y el i son todas la conjunción, que es esta B invertida. No B, o sea, negación de B, pero es i, a. Y finalmente el condicional, luego no sé. ¿Ya? Entonces, básicamente así se transforma del lenguaje normal que nosotros todos conocemos al lenguaje simbólico. Es algo importante. En este caso era un poquito larga la oración, yo lo sé. Normalmente no son tan largas. Primero defino bueno, normalmente defino los conectores. Ahí una vez que ya tengo los conectores, ya sé lo que queda, son las proposiciones. Luego ahí hago como que transformo las proposiciones a las variables proposicionales y finalmente ya transformo los conectores. Me queda esta oración de aquí, que es la respuesta. La traducción es esto de aquí. Sí. Ya. ¿Preguntas? ¿No tienen alguna duda por si acaso? Si tienen alguna duda, pregunten. Si no, podemos continuar entonces. Ya. Ahora, otro tipo de ejercicios que también pueden encontrar es el siguiente. Ok. Otro tipo de ejercicios que pueden encontrar es el siguiente. Una El... pregunta, por Sí. favor. La coma después del luego no se la grafica como conjunción. No, porque, porque no es como una coma. El luego va, la coma va aparte del luego. Es Ah, ok. junto. No, no se grafica. Buena pregunta, pero no. O sea, luego es luego coma. Ah, ok, gracias. ¿Ya? Ya. Ya. Entonces, ahora, por ejemplo, otro tipo de ejercicios. Ya. En este caso me dan estas proporciones compuestas. Y me piden saber que hay es su valor de verdad, sabiendo que ya tengo el valor de verdad de A, B, C y D. Por ejemplo, en este caso, A es 0, B es 0, C es 1 y D es 1. O sea, A es verdadero, A es falso, B es falso, C es verdadero y D es verdadero. Entonces, ¿yo cómo hago esto? Yo lo que tengo que es reemplazar estos valores verdad en las proporciones compuestas y ir simplificando con las reglas que ya hemos aprendido. Por ejemplo, en este caso, primero voy a reemplazar los valores que ya sé. Vean. Negación de A. ¿Cuánto es A? Es 0. O B, ¿cuánto es B? 0. Entonces, C es 1 y negación de D es 1. O sea, D es 1, mejor dicho. Ya, ahorita reemplacé todos los valores de verdad de las proposiciones que yo ya sé en esta de aquí. Entonces, esto de aquí va a ser igual. Negación de 0 o 0. ¿Cuánto ¿Cuál es el valor de verdad de 0 o 0? A ver si alguien se acuerda que ya lo vimos hace poquito. Cero. 0, correcto. Correcto. 0 es 0, 0 o 0 es 0. El O
es 0 únicamente cuando ambos son ceros. Caso contrario es verdadero. Entonces, 1 y aquí como es 1, la negación lo que hace es cambiar el valor. Entonces tenemos negación de 0. Aquí podemos ya de una decir, aquí la negación de 0 cambia el valor, entonces va a ser 1. Entonces aquí el 1 y 0, eso es 0 también, ya que esta es una conjunción y la conjunción solo es verdadera cuando ambos son verdaderos. Aquí es 0. Y finalmente la condicional 1, entonces 0, es 0. El único caso que la condicional es falsa es cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Y finalmente todo esto de aquí es equivalente a falso. Su valor de verdad es falso. Que es básicamente lo que está aquí. Esa es la primera. Con respecto a la segunda, podemos hacer lo mismo exactamente. Reemplazamos los valores de verdad que ya sabemos. Que en este caso va a ser C. Ya, perdón. Ya sé cuánto vale C. C vale 1. Bicondicional con A, 0. Y tenemos, por si acaso, tenemos B y D. B es 0 y D es 1. Y así mismo, ya tengo, una vez que tengo puesto los valores de verdad, simplificamos lo más que podamos. Negación de 1 bicondicional 0, sabemos que es 0. La bicondicional solo es verdadera cuando ambos son iguales. O exclusivo, 0 y 1, esa es falsa, ya que la conjunción solo es verdadera cuando ambas son verdaderas. Luego niego el 0, me conviene 1 condicional 0, 1 disyunción exclusiva 0. Y esto de aquí es verdadero, ya que la disyunción exclusiva es verdadera solo cuando uno de los dos es verdadero y el otro es falso. Finalmente, toda esta proposición es verdadera. ¿Ya? El valor de verdad de esa proposición es verdadero. ¿Preguntas? Por si acaso. Son tipos de ejercicios que les puede salir y que tienen que ya aprender a resolver. Con el siguiente ejercicio, por ejemplo, ahora es opuesto. Ahora es lo opuesto. Vamos a tener que nos dan esta proposición compuesta y sabemos que es falsa. Esto es falso. O sea, es 0, falso. Y quiero saber cuánto valen las proposiciones simples, A, B y C. ¿Cómo lo resuelvo? Pues hago un método que no sé si lo han visto y si no, se los enseño, que es bastante sencillo. Yo asumo que me dicen que esto es 0, entonces yo voy empezando de afuera, digo que esto es 0. Y voy entrando para ver cuánto valen los valores de las proposiciones. Por ejemplo, en este caso, la condicional, me veo que es una condicional, lo que hay aquí. Cuando la condicional es falsa, que es lo que yo quiero, la condicional es falsa cuando la antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Por lo tanto, aquí ya sé que este de aquí tiene que ser falso. Es decir, C es 0. Luego, acá tengo que esto tiene que ser verdadero. Y esto es una... ¿Cómo es distinción? No, es la I. Entonces, la I tiene que ser verdadera cuando ambas son verdaderas. Es decir, esto tiene que ser verdadero y esto también tiene que ser verdadero. Aquí ya puedo ver que la A es verdadera, pero la B tiene que ser falsa para que la negación sea verdadera. Entonces la B es falsa. Y así finalmente ya pude obtener los valores de verdad de las proposiciones simples, que hacen que este de aquí sea falso. C es falso, A es verdadero y B es falso. ¿Ya? Ese es un ejercicio sencillito de este método. ¿Ok?
para obtener los valores de verdad de las proposiciones internas, simples. Acá tengo un ejercicio similar, pero ahora resulta que es toda esta nueva proposición compuesta, que es mucho más grande. Me dicen que igualmente que esta nueva proposición es falsa. Y quiero saber los valores de verdad de las proposiciones simples, de A, de B, de C y de D. Igual el método es el mismo. Tengo que esta condicional tiene que ser falsa. Y veo que es, como le dije, es una condicional. La condicional es falsa únicamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Ahora, ¿qué puedo ver aquí? Puedo ver aquí que adentro de este corchete hay una conjunción. O sea que, y tiene que ser verdadera. La conjunción solo es verdadera cuando ambos son verdaderos. Entonces tengo que ambos paréntesis tienen que ser verdaderos. Este es verdadero y este también tiene que ser verdadero. Finalmente, aquí también tengo que esto es otra conjunción, que el paréntesis, que la conjunción tiene que ser verdadera, entonces ambos tienen que ser verdaderos, si no fuera falso. Este es verdadero y este es verdadero. Ahí ya puedo concluir que A tiene que ser verdadero, B tiene que ser verdadero. Ya. Aquí, por ejemplo, ya sé que esto es falso, porque es la negación de B. Como B es verdadero, negación de B es falso. Pero ahora tengo un dilema, porque aquí no puedo concluir cuánto tiene que valer C. Porque C puede ser 0 o puede ser 1, y en ambos casos va a ser verdadero. Entonces, como ahí no puedo concluir, me voy a otro a otro lado donde pueda concluir. Por aquí no sé cuánto vale C, aún no sé. Puede ser cualquiera de los dos valores. Entonces me voy acá, que acá tengo una disyunción que es falsa. Entonces la única forma de que sea falsa es que ambos sean falsos. Entonces yo necesito que este sea falso y que este sea falso. Entonces aquí ya puedo ver que aquí hay una conjunción, aquí dentro hay otra conjunción que es falsa. Entonces ambos tienen que ser falsos de igual manera. Aquí ya puedo concluir que C tiene que ser verdadero para que la negación sea falso y D también tiene que ser verdadero para que la negación sea falso. Entonces ya tengo todos los valores de verdad. C es 1 y D es 1. Y aquí ya puedo, aquí ya una vez ya terminé, de hecho, bueno, debería terminar de todos. Vamos a terminar de todos. 0 y todo tiene que coincidir. Entonces, para que sea 0 tiene que ser A1 y negación de D0, porque la condicional es falsa cuando el antecedente es falso y el consecuente es verdadero. No, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces D tiene que ser verdadero, que es lo que ya está. O sea, ya todo concuerda. Y esta es la respuesta. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas si tienen? Si no, podemos continuar. Profe, buenos días. Sí, En el que es negación de B condicional con C, aquí. dice que, sí, ahí, dice que tiene que ser verdadero, ¿verdad? Pero Sí. no se supone que para ser verdadero tiene que ser el primer valor de verdad verdadero y el siguiente falso. No, no, el condicional, ese es el caso falso. P, entonces Q es falso cuando uno entonces cero, ese es falso. Ah, ya, sí, Y el sí, resto es disculpe. verdadero, el resto es verdadero. Gracias. Ya, sí, sí, no te preocupes. Aquí estamos para equivocarnos. Como les digo, mejor si tienen alguna duda así, digan ahorita, aclárenla y ya después en las pruebas, en las lecciones ya no la tienen, ya tienen todo claro. Y no se olvidan cuando te equivocan así, como que ya se te queda guardado en la cabeza. Cuando haces una pregunta y se te aclara alguna duda. Bueno, otro problema. No sé si vamos a resolver varios problemas que están en el libro que está en el libro que guía que se usa aquí en IPRE.
que ya mismo deberían venir a promoverlo, pero bueno, todavía no llega. Entonces, por ejemplo, este ejercicio. Me dicen, dado los siguientes enunciados, entonces es verdad que, ya. Básicamente lo que me quieren saber es qué son proposiciones y qué no son. Me dan estos enunciados, x más 1 igual a 0, p entonces q, qué fácil está el examen, 2 más 5 a la menos 1 mayor que 3 más 4 a la menos 1, y cuánto tiempo necesitaré para el examen. Entonces yo quiero saber cuándo son proposiciones y cuándo no son, para con eso hallar cuál es la verdadera. Ahora, les voy a hacer preguntar entonces. Estos enunciados, la primera, x más 1, ¿es proposición o no es proposición? No. Exacto. No es proposición, porque es una ecuación, yo no sé cuánto vale x. No es proposición. Ah, ya. Pues justo la invoqué. Bueno, ahorita ya a hacer silencio un rato y voy a dejarles hablar con alguien que les va a promocionar los libros justo los que usamos para el, para, me lo dejen ver. Por aquí estoy, ingeniero. Buenos días. Sí, ¿Cómo buen día. está? Solo es que quiero ver cómo. Ah, ya. Ya, ya. Y voy a dejar de compartir. Un ratito. Ya puedes compartir. Ya, listo. Muchas gracias, De ingeniero. nada. A ver, chicos, buenos días con todos. Estoy aquí justamente para hablarles de Fundamentos de Matemáticas para Bachillerato, la tercera edición. Este es el texto guía para este curso de nivelación. Mi nombre es Vanessa Hinojosa y estoy, bueno, muy gustosa de dirigirme a ustedes esta mañana del día de hoy que inician su curso de nivelación, deseándoles el mayor de los éxitos como politécnica que soy hacia futuros politécnicos que esperamos que sean, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son las diferencias que tenemos respecto a la segunda edición? Que algunos de ustedes pueden contar con ella, ¿verdad? La segunda edición tiene 15 años desactualizada. Tiene obviamente una cantidad inferior de páginas. Estamos hablando de aproximadamente 750 páginas versus la tercera que tiene 1560 páginas. ¿Ok? Ustedes están viendo en pantalla todo lo que la tercera edición tiene y en cuanto a ejercicios resueltos, ejercicios de autoevaluación y ejercicios propuestos, estamos hablando de una gran cantidad de ejercitación para ustedes que fue totalmente renovada en esta tercera edición. Los contenidos se modificaron, ¿verdad? Y se mejoraron, incluso hay temas que ustedes no van a encontrar en la segunda edición que sí los van a encontrar en la tercera. Decía un profesor en una de las clases en las que estuve, ¿verdad? Yo lo tengo como texto mío de consulta en mi biblioteca de la casa para que ustedes vean la importancia de este texto. No solo les va a funcionar para el curso de nivelación como texto guía, sino también para fundamentos básicos de matemáticas en otras materias que ustedes van a ver al interior de la carrera, ¿no? Y se los decimos desde la voz de la experiencia, aunque luzco todavía como la mayoría de ustedes, ¿verdad? Sí tengo algunos añitos más y estuve involucrada en la elaboración de esta tercera edición. Y entonces con eso les puedo hablar más propiamente de la misma. Estudié con la segunda edición cuando estaba como ustedes en el prepo, pero obviamente la tercera tiene muchas bondades que la segunda no tiene. Entonces, es importante que ustedes consideren todo esto al momento pues de adquirir la obra, que es lo que nosotros recomendamos. No podemos obligar que la compren, pero sí recomendarles altamente que la tengan. Porque si me preguntan a mí, Vanessa, ¿cuáles tú crees que son las claves para aprobar el curso de nivelación? Entre muchas cosas que les puedo decir, estudiar día a día, bombardear al profesor con preguntas, ¿verdad? Tratar de revisar los apuntes y también, por supuesto, es clave que ustedes tengan un material guía
muy importante como es el que les estoy presentando el día de hoy. Entonces, chicos, ¿cómo hacemos para adquirirlo? Tenemos que ingresar a este link, llenar el formulario que está en el paso 1. Luego tienen que imprimir un comprobante de pago que les va a llegar vía PDF en un correo electrónico. Este PDF ustedes lo imprimen y con esto lo presentan en Banco Guayaquil o Banco del Pacífico en las ventanillas, más los $85 que cuestan los 2 tomos. Aquí son 2 libros, importante, 2 libros por el valor de $85. Y una vez que ustedes ya han cancelado sus libros, nos remiten ese comprobante de la cancelación de los libros junto con la dirección domiciliaria a la que ustedes quieren que les lleguen sus libros. ¿Ok? Entonces, con eso ya nosotros gestionamos el costo del envío a domicilio, que es aparte, y que para Guayaquil está entre $4 o $5, tarda un día hábil en que les llegue desde que yo lo envío. ¿Alguna pregunta hicieron por ahí en cuanto a que si podían retirarlo en un punto físico? La oficina física la tenemos, pero nosotros no estamos en oficina física. Yo en este momento estoy desde mi casa, teletrabajando, entonces no tenemos habilitado ese punto físico para que ustedes vayan a retirar los libros. Si tienen alguna duda, pues me la hacen saber, o si no, pues ahí les dejo mis números de teléfono, mi correo, el correo que manejamos para que ustedes puedan hacer alguna consulta a futuro. No sé si tienen alguna duda. Mire, una pregunta. Sí, le escucho, Jonathan. Ya, gracias, muy amable. La tercera edición, que son 3 libros o 2, ¿cómo es eso? La tercera edición son 2 libros, el tomo 1 y el tomo 2. En el tomo 1 están los primeros 6 capítulos y en el tomo 2 están desde el 7 hasta el 12. Ahí No, está el pero que... profe, ahí está el profe enseñando el tomo 1, mírenle ahí Es en el tomo pantalla. 1. Ya. Ajá, y ahí está el tomo 2, ahí lo tiene el profe a la mano. Es ¿Ya? como que dice tercera edición, pues, no sé, pues, no sé. O sea, si son tercera edición, pero son, o sea, profe, si los puede juntar, no sea malito, júntelos eso. Imagínense un libro de ese grosor. Hubiera sido imposible manejar un libro tan gordo. Así que por eso, para facilidad de la manipulación, lo dividimos en 2 tomos. Ah, ya. Pero realmente la obra o la tercera edición son los 2 tomos juntos, por eso se venden juntos y no se venden por separado. Ah, ya. Ya, gracias. Listo, Jonathan, gracias por su pregunta. Y gracias, profe, por la ayuda. No se preocupe. Listo, chicos, no sé si hay más dudas, yo ya no le quiero quitar más tiempo al profe y ahí les dejo mis números de contacto para que ustedes en el chat de Zoom lo pueden copiar después y ahí me pueden contactar, WhatsApp, llamadas. Desde el viernes he estado contestando llamadas de todo el mundo, papás, mamás, chicos, preocupados por sus libros, entonces nosotros sabemos responder a eso. ¿Ok? Ok, profe, listo, yo los dejo. Un abrazo para todos, que sea de mucho provecho este curso para todos ustedes, chicos. Es el deseo de todos nosotros para ustedes. Exactamente. Listo. Gracias, Bianca. De nada, chicos, y me despido. Bye, bye. Ya a ver, vamos a terminar con la clase entonces. Ya. Bueno, como les dije a la chica, es recomendable, si pueden, comprar el libro. Porque ahí están todos esos ejercicios que estamos haciendo con muchísimo más. Para mí, personalmente, lo más importante es practicar, 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 practicar. Estas matemáticas no es tanto de aprender mucha teoría, o sea, sí tienes que aprenderla, pero lo más importante es practicar, 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 practicar. Y ya, pues y así entonces se te van a quedar las teorías, se te van a quedar los procedimientos, todo guardado en la cabeza. Y no te va a sorprender un ejercicio así raro que pueda salir. Si pueden, les recomiendo que los compren. Y si no, igualmente yo estoy aquí tratando en mis diapositivas de poner todos los ejercicios que pueda. Todas estas diapositivas se las voy a enviar a ustedes ni bien termine la clase, para que ustedes las puedan leer. En caso de que no alcanzaran a copiar, ya les digo, todos estos diapositivas se les va a pasar. Así que tranquilos si no alcanzan a copiar algo. Y ya, y eso les recomendaba. Listo, bueno, vamos a continuar con la clase. Estábamos viendo estos aquí enunciados, cuando son proposiciones o cuando no son proposiciones. Entonces, ya vimos que x más 1 no es proposición porque es una ecuación, tiene una variable desconocida que es x.
Ahora, P entonces Q, ¿es una proposición o no es una proposición? ¿Alguien que guste contestar? ¿Qué creen? ¿Es una proposición compuesta? Sí, exactamente. Es una proposición compuesta. Porque ya son dos proposiciones. Ah, claro, asumiendo que P y Q son cada uno variables proposicionales. P entonces Q es una proposición compuesta. Qué fácil está el examen. Que es una exclamación. No. No. Sí, sí. No es una proposición porque es una exclamación. 2 más 5 a la menos 1 mayor que 3 más 4 a la menos 1. ¿Será o no? Sí, 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 es exactamente. una Es proposición. una proposición. Exactamente, será una proposición. ¿Y cuánto tiempo necesitaré para el examen? Es una No, pregunta. No. No, porque es una, pregunta. una oración interrogativa. Correcto, es una oración interrogativa, una pregunta. Ni interrogaciones, ni exclamaciones, ni nada de eso son proposiciones, ni peor, cuestiones tampoco, porque no sé el valor de verdad. Yo necesito saber el valor de verdad de esas oraciones. Entonces, una vez que haga eso, ahora ya puedo tratar de buscar cuál es la verdadera. La primera dice, 1 y 2 son proposiciones, pero no 3. Pero 3 no. Si se dan cuenta, esto de aquí son proposiciones también, porque está el y aquí está el pero. Básicamente lo que quiero decir es que todas tienen que ser todos son y tienen que ser verdaderas para que toda la proposición como tal sea verdadera. A ver, vamos viendo. Entonces, 1 es proposición, ya vimos que no. Entonces, esto básicamente es como decir 0, porque no es proposición, es falsa. Y 2 es proposición, ya vimos que sí. Pero, ya vimos que pero es y también. 3 no es proposición, verdadera. 3 no es proposición, o sea, tenemos esto. Tenemos, pero ahora aquí, no les comenté, pero y o también se puede meter más de una proposición, pero la idea sigue siendo la misma. Solo es verdadero cuando todas son verdaderas. Pero como aquí tenemos un falso, entonces esto es falso. Y ya sabemos que esta no es, porque esta es falsa, ya que 1 no era proposición. La siguiente, me dicen 3 es proposición, pero no 4. Entonces, ya sabemos que pero es y también. 3 es proposición, ya vimos que no. Ya con eso ya sabemos que no, que esto va a ser falso porque el pero, el y, solo es verdadero cuando ambas son verdaderas. No 4, también es falso porque 4 sí es proposición. Entonces es 0 y 0 básicamente. Y esto es falso. Ahora, 5 es proposición siempre que lo sea 4. Ya sabemos que siempre bueno, ya lo vieron, pero tienen que aprenderlo. Quiere decir conjunción. Claro, conjunción condicional. Siempre que es condicional. Pero es un condicional donde este de acá es el antecedente y el antecedente, la voy a poner antecedente, y este de acá es el consecuente. O sea, cambia el orden. Ahora, vamos viendo el valor de verdad. Primero, el antecedente, ¿es verdadero o no? O sea, 4 es proposición. Sí es proposición. Entonces es verdadero. Entonces, el consecuente, 5 es proposición. No. Entonces esto es falso porque te está diciendo que sí es proposición, pero no, no es proposición. Ahora, esta condicional, que es 1 entonces en 0, ¿es verdadero o es falso? Esto condicional es falso, claro. Falsa. Porque 1 entonces 0 es falso. Es el único caso en que la condicional es falsa. Entonces esta de aquí tampoco es. Esta solución tampoco es, porque es falsa. Ahora, si 4 es proposición, entonces 5 no lo es. Nuevamente, 4 es proposición, en este caso es una condicional también, pero ahora en este caso, esto de aquí es el antecedente. 5 no lo es el consecuente. Ahora, el antecedente, 4 es proposición, ¿verdadero o falso? 4 sí es proposición, entonces es verdadero. Entonces, 5 no lo es.
5 no lo es verdadero o falso? No lo es. Verdad- Es verdadero. verdadero, correcto. Entonces, esto de aquí, yo sé que es verdadero. Porque 1, entonces 1 sí es verdadero. Ya sé que esta es la respuesta, entonces D es la respuesta. Pero puedo comprobar que la última también, bueno, aquí es I, que 1, 2 y 4 no son proposiciones. No, no es proposición el 1, pero 2 sí es proposición. Y 4 también. Entonces, esta es falsa también. Porque la coma también es I y el I es I. Entonces, todas tienen que ser verdaderos, pero no, solo una era verdadera. Entonces, la respuesta correcta es la D. Ya vimos por qué. Que es básicamente este de aquí. Eso de saber cuándo es el antecedente y cuándo es el consecuente es muy importante. Así ya saben que tienen que repasar la lista que les di, que está en las diapositivas. Y para los que tienen el libro, en el libro lo pueden revisar también. Hay un párrafo donde están todas esas variables, esas formas de escribir la condicional. Ya, otro ejercicio. Digo, supongo que la condicional eres feliz siempre que la vida te sonríe es verdadera. Entonces, ¿es falso qué? Ya. Primero, veo qué es esto. Esto de aquí. Bueno, es claramente una proposición, pero ¿cuál es el conector lógico que está ahí? Condicional. Es un condicional, correcto, un condicional. El siempre que es un condicional. Ahora mi pregunta es, ¿cuál es el antecedente? ¿Eres feliz o la vida te sonríe? La vida te sonríe. Correcto, la vida te sonríe. Este es el condicional que cambia el orden. Este es el antecedente, pon una A, y este es el consecuente. Eso, y ¿qué voy a decir? Entonces yo voy a decir, bueno, yo digo P es la vida te sonríe. Y Q, la otra proposición, eres feliz. Ya. Eso quiere decir que esto de aquí va a ser P entonces Q. Porque P es el antecedente y Q es el consecuente. Ya. Ahora, sé que eso es verdadero. Entonces vamos a ver, traducir todas los literales. Acá, si la vida te sonríe, eres feliz. También es un condicional. Pero este es, si la vida te sonríe, la pregunta más importante es, ¿cuál es el antecedente? En este caso, la vida te sonríe es el antecedente. Quiere decir P. Y eres feliz es el consecuente. Entonces, esto aquí traducido es P, entonces Q. Esa es la A. La B dice, eres feliz cuando la vida te sonríe. El cuando también es un condicional, pero este de aquí es de tal manera que el de acá es el antecedente, el de la derecha. Este es el antecedente. Y eres feliz es el consecuente. Entonces, traducido al lenguaje simbólico va a ser P entonces Q, ya que este es P, la vida te sonríe, es el antecedente. Y como ya sé que P entonces Q es verdadero, sé que este es verdadero también, entonces esta no es la respuesta porque estoy buscando la falsa. Esta es verdadero también. No estoy buscando, no es mi respuesta porque ambas son verdaderas. Ahora, ser feliz es necesario cuando la vida te sonríe. Ya vimos que es necesario, también es un condicional, pero mi pregunta es, ¿cuál es el antecedente y cuál es el consecuente? Que es también importante. En este ejercicio, por ejemplo, ¿cuál va a ser el antecedente? Cuando es necesario, vimos que el antecedente es la vida te sonríe. Entonces, este de aquí es el antecedente. Lo podemos ver en las diapositivas, por si acaso no se acuerdan. Igual lo pueden ver aquí. Entonces, creo que me pasé. Aquí.
El antecedente es el de acá y el consecuente es el de acá. Entonces, ya sé que es necesario. Me pasé. Ya. Sé que este es el antecedente. La vida te sonríe. Y ser feliz es el consecuente. Eso quiere decir que traducido al lenguaje simbólico va a ser P, entonces Q, que ya sé que es verdadera, porque es la misma de arriba. Ahora, eres feliz si la vida te sonríe. Es otro condicional. De nuevo tengo que definir, saber cuál es el antecedente y cuál es el consecuente. En este caso, por ejemplo, el antecedente es este. Todo esto aquí lo sé porque me sé la tabla, que esa es la de todas las variables de las formas de escribir el condicional que tienen que aprenderse. Entonces, sé que la vida te sonríe es el antecedente y eres feliz va a ser el consecuente. Por lo tanto, la C sigue siendo P entonces Q, porque el antecedente es la vida te sonríe P y el consecuente es la eres feliz, que sigue siendo verdadero. Finalmente, ser feliz es suficiente para que la vida te sonríe. Ya vimos también que es suficiente, es un condicional, pero ahora la diferencia es que este es el antecedente. Ser feliz. Y este es el antecedente. Y la vida te sonríe es el consecuente. Por lo tanto, ahora Q es el antecedente y P es el consecuente. Y como este es diferente, esta es la falsa. Todas las demás son idénticas a la de arriba, pero como esta es diferente, esta es la falsa. Y esta es la respuesta. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Duda con respecto a este ejercicio? Ya saben que todo esto de aquí es ver la tabla, aprenderse la tabla, deducir, saber cuándo es el antecedente, cuándo es el consecuente, y también con necesario y suficiente, saber que necesario quiere decir que el antecedente es el de la derecha, el consecuente es el de la izquierda, y suficiente en cambio el antecedente es el de la izquierda y el consecuente es el de la derecha. Y así sucesivamente yo veo que todas son iguales, excepto la última, entonces la última es la respuesta. ¿Ya? Eso fue básicamente lo que hice. Si no tienen preguntas, procedo a continuar entonces con el siguiente ejercicio. Ya. Tenemos este ejercicio. Me dicen que considere las siguientes condicionales. Ya me está indicando que son condicionales. Si la función es continua, entonces es integrable. Si la función no es integrable, entonces no es continua. La función no es continua porque no es integrable. La función no es integrable ya que no es continua y la función es continua puesto que la función es integrable. Estas son todas condicionales, ya vimos que todas están en la tabla y tengo que traducirlas para poder determinar el valor de verdad de las siguientes opciones. La inversa de la condicional es 1, es 4, que digo. La recíproca de la condicional 1 es 4 y así sucesivamente ya. Entonces, primero vamos a traducir. Si se dan cuenta, todas tienen solo dos proposiciones, que es el primer paso que tengo que ver. ¿Cuáles son las proposiciones? ¿Hay alguien que me pueda decir las proposiciones? ¿Alguien que me las quiera decir? De todas las opciones. En este caso, La función, la primera proposición es la función es continua correcto, y la segunda proposición es la función es integrable. correcto. Efectivamente. La primera proposición yo le voy a decir, bueno, voy a decirle P. La función es continua. Este es el primer paso de prácticamente cualquier ejercicio. Transformar, encontrar las proposiciones simples. La función es continua. Y el segundo, la función es integrable. Ya, tenemos eso de ahí. Ahora ya puedo traducir todo. Ya sabemos que
Cuando tenemos sí, entonces quiere decir que este es el antecedente y este es el consecuente. Quiere decir que esto se transforma en P, entonces Q. Antecedente, consecuente. Tengo que definir cuál es cuál. Esa es la primera. La segunda, si la función no es integrable, entonces no es continua. De nuevo, como es sí, entonces este de acá va a ser el antecedente, que es la función no es integrable, y no es continua. También va a ser, este va a ser el consecuente. Entonces, primero va el antecedente. Función no es integrable, que si se dan cuenta es la negación de la función es integrable. Entonces va a ser negación de Q, entonces negación de P, porque también es la negación de funciones continuas. La siguiente, la función no es continua porque no es integrable. Ahora, cuando yo tengo el porque, sabemos que el de acá es el antecedente. Y la función no es continua es el consecuente. Entonces, como este es el antecedente, quiere decir que no es integrable, es el antecedente, o sea, negación de Q, porque es la negación de Q, no es integrable, la Q función es integrable. Entonces, el consecuente es la función no es continua, o sea, P, negación de P, porque también es la negación que está aquí. Esa es la tercera. Si se dan cuenta, la segunda y la tercera son idénticas, son lo mismo, simbólicamente es lo mismo, pero en español son distintos. Pero para la lógica quieren decir lo mismo. Ya la cuarta, la función no es integrable ya que no es continua. El ya que también es condicional y me dice que este es el antecedente y este es el consecuente. Entonces quiere decir no es continua es el antecedente, no es continua es negación de P, entonces no es integrable, negación de Q. Y la última, la función es continua puesto que también es condicional y tal que este es el antecedente y este es el consecuente. Entonces la función es integrable, quiere decir Q. Entonces la función es continua, P. Ya he transformado las las 5 opciones al lenguaje, al simbólico. Ahora ya puedo ver cuál es la verdad, bueno, si son verdaderas o son falsas. La primera dice, la inversa de la condicional 1 es la 4. O sea, quiere ver, que dice que la inversa de esta es claro, la 4, la 5. Es esta. ¿Verdadero o falso? Esta es la inversa de la de acá. Que le guste. Verdadero. Falso. Es falso. Falso. Es falso, Falso. correcto. Falso. La inversa de P, entonces Q. La inversa es negación de P, entonces negación de Q. Pero acá estamos P, entonces Q, Q, entonces P. Entonces es falso. ¿Ya? La segunda, la recíproca de la condicional 1 es la 4. O sea, la recíproca de esta es esta. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, porque la Falso. recíproca es cuando se invierten el antecedente con el consecuente. Esta aquí también es falso. Todas las variaciones de la condicional 1 están consideradas entre las opciones. Todas las variaciones de esta están entre las opciones. ¿Verdadero o falso? Ya saben que las variaciones, correcto, las Verdadero. variaciones son la recíproca, la contrarrecíproca y la inversa. Y las tres están ahí. Aquí está la contrarrecíproca, la inversa y la recíproca. Entonces es verdadero. Están las tres.
La recíproca de la condicional 4 es la 1. La condicional 5, que la recíproca de la condicional 5 es la 1. Verdadero. Verdadero, correcto. Y la contrarrecíproca de la 3 es la 2. De la 3 es la 2. Falso. Falso. Porque son, Falso. son idénticas, correcto. Y esa es la respuesta, al menos a este ejercicio. Esta es la respuesta a este ejercicio. Ahora este otro ejercicio que, miren, en este caso ya están dadas sí, bueno, ¿alguna pregunta por si acaso? Preguntas en este ejercicio. Si no hay preguntas, continúo. Ya. Profe, Sí, disculpe, una pregunta. dime. ¿De qué es integrable? ¿Mande? En la parte... No te escucho. Mm, no, no te puedo escuchar. ¿Sí me escucha? No. Ahorita sí. Ah, ya, dice, si la función es continua, entonces es integrable. ¿Ya? O sea, no entiendo qué significa la palabra integrable, no sé. Ah, en este caso no importa si no entiendes qué significa. Realmente no es necesario saber qué significa. Solo es saber como lo que estoy hablando, saber que esa es una proposición. No importa mucho saber si sabes qué significa que es integrable. Ya lo van a ver después cuando estén adentro de las pool y van a ver integrales cuando se puede integrar y van a ver qué es integral. Eso es. Ya, bueno, profesor, gracias. Sí, pero no importa si sepas o no sepas qué significa. Lo importante es que entiendas todo claro la traducción y saber qué es recíproca, qué es inversa, qué es contrarrecíproca y todo eso. ¿Ya? Ya, gracias. Disculpe. Ya, no te preocupes. Ya, otro ejercicio. Tenemos este de aquí. Ya me dan las proposiciones. Ya me dan las proposiciones. Que es A, B, C. A es Danilo programa en látex. B, Danilo practica álgebra. Y C, Danilo es responsable. La traducción al lenguaje simbólico de la proposición compuesta Danilo programa en látex porque practica álgebra y es responsable es, ya, en este caso, por ejemplo, hago lo que les dije, o sea, transformo esta, ya primero defino como que cuáles son los, los, lo- las, los conectores. En este caso, por ejemplo, está el porque y el y. Esos son los conectores. Ajá, correcto, sí, exactamente, es la B. Para los que ya saben, sí, les digo que está bien, esta respuesta, la respuesta es correcta. Para los que no, igual yo ahorita lo voy a resolver. Allá, entonces, el por qué tienen que saber que es la condicional. Y cuando tenemos B porque A, este es el antecedente y este es el consecuente. Ahora, traduzco todo esto de aquí a como que un prelenguaje simbólico. En el tal, yo digo, bueno, Danilo programa en látex es A porque Danilo practica álgebra B y C. Danilo es responsable. Entonces yo sé que, por ejemplo, aquí yo digo A porque B y C, ya sé que es B condicional C. Y el porque, ya sabemos que este es el antecedente y este es el consecuente. Finalmente tenemos entonces B y C. Casi se parece a la E, pero no es. La E es está con el O. B, este es el consecuente. Entonces la respuesta es B y C, entonces A, que es efectivamente la B.
La E se pueden confundir, no, pero aquí hay un O. Este O no es el I, porque es I. Entonces la respuesta correcta es la B. ¿Ya? ¿Preguntas? Este aquí es un poquito sencillo, pero igual sirve para aclarar cualquier duda que haya. Y entonces el por qué ya saben que tienen que ver en la tabla y el I ya saben que es la conjunción. Ahora, un último ejercicio antes que se acabe pronto la clase. Tengo este ejercicio, dice, la que es como que los que ya vimos, que dice la proposición compuesta es falsa. Determine el valor de verdad de cada una de estas. Vamos a ver los que podamos terminar de resolver. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Ya sabemos que cuando tenemos una proposición compuesta cuyo valor ya sabemos y queremos saber los valores de proposiciones simples, tenemos que hacer el método de saber de afuera de la proposición compuesta hacia adentro de las proposiciones simples. Ahí ve, entonces, ya sabemos que esto es falso. Vemos que esto es una disyunción entre esto y esto. Eso quiere decir que para que esto sea falso, esto tiene que ser falso y esto es falso, porque está en la O. La O solo es falsa cuando ambos son falsos. Entonces eso quiere decir que A es verdadero, porque la negación es falsa. Entonces ya aquí ya sé que A es verdadero. Acá tengo una condicional falsa. La condicional es falsa cuando la primera es verdadero y la segunda es falsa. Entonces, ya sabemos que A es verdadero y para que la condicional sea verdadera, claro, la conjunción sea verdadera, necesito que B también sea verdadero. Entonces B vale 1. Y finalmente, la bicondicional entre C y B, sé que es falsa, pero ya, aquí ya tengo el valor de B. B es 1. Aquí es 1. Ahora, esta bicondicional es falsa. Eso quiere decir que los valores de B y C son distintos. Entonces, si B vale 1, C tiene que ser 0. Ya. Entonces, una vez que ya tengo eso, procedo a ver el valor de verdad de cada una de estas opciones. Para A, por ejemplo, tenemos B y C, 1 y 0. Y A es 1, entonces C es 0 o negación de B, negación de 1. Así mismo, tengo que ir resolviendo, este es lo opuesto, tengo que ir de las proposiciones simples a hallar el valor total de verdad de esta opción. 1 y 0 es 0, porque la conjunción solo es verdadera cuando ambas son verdaderas. Y 1 entonces, aquí yo sé que esto es, negación de 1 es 0. Entonces 0 o 0 es 0. Tengo 0 y esta condicional 1 entonces 0 es 0. Ya sabemos que la condicional solo es falsa cuando 1 es falso y 0 es verdadero. Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Y 0 y 0 es 0. Esa es la A. La B. La B, igual manera. A o B. Tenemos que A es 1 o B es 1. Entonces, B es 1. Entonces C es 0. De igual manera, ya vemos que esto es 1 o 1 es 1. La disyunción solo es falsa cuando ambos son falsas. Caso contrario es verdadero. Entonces, el 1 entonces 0 ya sabemos que es falso.
Y aquí, o el otro 1, entonces 0, falso. Entonces la tercera es falsa. La segunda es falsa, claro, ya sé que esta es falsa. Esta es falsa. La C. Tenemos B o negación de B. A. Esto de aquí va a ser igual. Reemplazo de nuevo. Esto de aquí es algo que ya vamos a ver en la próxima clase, que se llama, ¿dónde la contradicción? Bueno, pero es lo que vamos a ver y que siempre va a ser verdadero, no importa el valor de B. Pero en este caso podemos ver que es 1 o negación de B es, ya sabemos que B es 1, entonces esto es 0. Esto de aquí siempre va a ser verdadero. Bicondicional A es 1. 1 o 0 es 1, bicondicional 1, entonces todo esto es 1. Este es 1. D. Tenemos A, entonces C o negación de B. Entonces A. Ya, hay la que la copia. Pero ya la copia. Bueno, A ya sabemos que es 1. C es 0. O negación de B. B es 1, entonces la negación lo cambio del valor de verdad, entonces sería 0. Entonces A es 1. Por ejemplo, aquí algo que ya pueden hacer ya cuando tengan más práctica es darse cuenta que si el consecuente es verdadero, entonces todo esto es verdadero, no importa el antecedente. Lo pueden ver en la tabla de verdad. El consecuente aquí en este caso es verdadero, entonces todo es verdadero, porque sea como sea el antecedente, verdadero o falso, igual la condicional va a ser verdadera. Pero igual vamos a resolver para que vean que es verdad. El 0 0 es 0. Y el 1 entonces 0 es 0. 0 entonces 1 es 1. Ya saben que la condicional es falsa únicamente cuando la condicional es falsa únicamente cuando el antecedente es falso y claro, el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Este es verdadero. Bueno, y la última, ya que está a punto de terminar la clase, se las dejo ahí desde ver porque ya no me entra aquí en la diapositiva. Ya. Entonces, eso sería por hoy. ¿Alguna duda, pregunta que tengan? Profesor, con respecto a los controles de lectura que usted Ya, sí, exacto, ya dime. ya mencionó antes, se han tomado los días anteriores a las clases, ¿no? O sea, martes y Correcto, jueves y correcto, domingo. correcto. Exactamente. Sí, eso fue, les dije para que no se vayan, no les coja sorpresa, para que estudien al que va a ser mañana a eso de las 8, 9 por ahí, o 7, revisen bien. Todo va a estar en el aula virtual. Van a ver controles de lectura antes de cada tema, que va a ser acerca de lo que se va a ver al día siguiente. Y siempre va a haber un... Sí, hasta donde... Déjenme... creería que sí, ¿saben? Sí. Ya me entró la duda. Igual cualquier cosa... Ajá, exacto. Cualquier cosa igual se anuncia en el aula virtual. Entonces sí, ya confirmaron. Los controles de lectura se van a publicar en la tarde. Igualmente esténse atentos. Esténse atentos. Siempre en el aula virtual se hace todo eso ahí. Buena pregunta. El control de lectura del martes debería ser de lo que va a verse, sí, de los temas siguientes. Pero, exacto, sí te entiendo. Pero el problema es que, buena pregunta, ¿sabes? Pero por recomendación, ¿sabes? Si puedes, también estudiarlo de aquí, porque es como que lo básico, o sea, de lo que vamos a usar el miércoles, todo va a estar, todo va a estar fundamentado en esto de aquí, porque es como que lo que continúa, lo que sigue.
O sea, si puedes, también estoy de aquí. No te puedo confirmar que sea solo de lo que vamos a ver el miércoles. Igual sí tienen el cronograma de lo que vamos a ver el miércoles, ¿cierto? De los temas que van a hacer el miércoles para estudiar para el control de lectura. Exacto. Toca 1, 4, 1, 5. Correcto. Sí lo tienen entonces. Entonces, si de eso tienen que estudiar para para el control de lectura del miércoles. Me gustaría confirmarte si se va a tomar lo que vimos hoy día, pero no sabría decirte. Igual voy a preguntar y si hay cualquier cosa los pongo en el anuncio al momento de publicar el control de Una lectura. pregunta. Sí. ¿En qué se tratan los controles de lectura? Disculpe. Son preguntas no sé cuántas, pero creo que son preguntas de opción múltiple rápidas en las cuales o sea, te preguntan de opción múltiple acerca de lo que se va a ver. Por ejemplo, es que no estoy muy seguro, por eso no me encargué del primero, pero o sea, son preguntas como que si tú leíste, tú vas a saber rápido la respuesta. Tampoco son como que ejercicios muy complicados, porque el tiempo para resolverlo solo son 15 minutos, si mal no me equivoco. Entonces claro, hay cosas que obviamente en teoría ustedes podrían ver en ese momento en el libro, pues espero que no lo hagan, pero, pero obviamente son preguntas que deberías hacer, como de teoría, por ejemplo, de teoría o ejercicios sencillos. Eso les van a tomar, con opción Ah, múltiple. ok. Exactamente. ¿Ya? Ya para que vayan leyendo y se vayan preparando. Siempre va a haber control de lectura. Lo bueno es que, como les digo, no vale mucho, pero igual hagan. O sea, realmente les digo que el pre es como que un poquito corto, va a ser un poco complicado y es muy importante que ustedes lean y se preparen para cada clase. El objetivo, o sea, lo ideal sería que ustedes lean todo lo que esté para la siguiente clase, entiendan y lo que no entiendan me preguntan. Y yo más que todo les hago como que un repaso de lo que ya debieron haber leído y unos ejercicios extras para profundizar, para perfeccionar los temas. Eso es lo ideal. Y eso es lo mejor que podrían hacer para poder aprender. Pero bueno, lo ideal. Igual todo esto, igual todas las clases están grabadas, las pueden volver a ver, las pueden volver a, a ver después. Las diapositivas ya se las voy a subir al aula virtual, las que acabo de usar, para que también puedan leer de eso y así se puedan estudiar y preparar. Ya. Todo depende de ustedes, chicos. Me hicieron una pregunta. Sí. Para confirmar, entonces, el control de lectura mañana va a ser acerca de lo que vimos ahora y lo que vamos a ver el miércoles, que son la 1.4 y 1.5. En lo que va a ir el miércoles de ley, pero lo que vimos ahora no estoy seguro, pero les recomendaría que sí se estudien. Lo que vamos a ver el 1.4 y 1.5, eso sí es de ley. Pero... ¿Y las tutorías las tenemos que hacer por nuestra cuenta? Las tutorías, sí, esas... O sea, es buena pregunta, para ser sincero, es algo que... Si lo voy a preguntar exactamente y el miércoles les digo, pero, o sea, de que tienen que hacerlas, sí, sí, por favor hagan. O sea, todo ejercicio que les envíen, hagan. Lo que sí no sé es si se las voy a revisar, pero creería que sí, porque por ahí vi que sí valen. Así que, igual hagan. Claro, ejercicios de práctica. O sea, es como que, por ejemplo, deberes no hay. Imagino que son esas tutorías, son como que los que se va a calificar. Pero sí, si pueden, háganlas. Sí, mejor dicho, háganlas. Igual el miércoles les confirmo bien cómo va a ser con las tutorías. ¿Ya? Ya, Michelle, gracias. De nada. Si tienen más dudas. La clase es hasta las 12 en punto. Esta clase sí. Así, el horario hoy día es hasta las 12, pero el miércoles y viernes es hasta las 12:30. ¿Ya? Hoy día es hasta las 12. Bueno, entonces, si no hay más preguntas. Ah, sí, cierto, tienes toda la razón. No voy a conversar eso con las coordinadoras a ver qué dicen. Y cualquier Ingeniero, cosa que estamos. disculpe. Sí.
En cuanto dice las tutorías académicas, dice que es una actividad donde el profesor explica e interactúa. O sea, lo que quiere decir es que se nos da el PDF o la guía y conforme al profesor, o sea, puede que no sea usted, pero es otro, necesariamente es otro profesor el cual nos explica y nos ayuda a revisarlas o simplemente es para que nos den la hoja y nosotros mismos la resolvamos. Es buena pregunta, para ser sincero. Por lo que he escuchado, creo que sí, yo eventualmente les voy a tener que explicar, les voy a explicar cómo se resuelve. Pero en este caso, como le digo, tratan de resolverlo. Igual cualquier cosa, siempre, en cualquier clase ustedes pueden hacer preguntas acerca de cualquier ejercicio que ustedes estén haciendo para yo ayudarlos a resolver. O aparte también pueden escribirme por el campus virtual cualquier pregunta de cualquier ejercicio y yo les voy a contestar. Pero Listo, para hacer, gracias, ingeniero. ajá, en clase, déjame preguntar, voy a preguntar exactamente. Entonces, ¿ya? Ok, gracias. Listo. Bueno, entonces eso sería la clase de hoy. Un gusto. Les deseo la mejor de la suerte y ya saben, tienen que motivarse a estudiar por su cuenta más que todo. Y yo como, más que todo es como un complemento, una ayuda. Pero ustedes tienen que dedicarse bastante a estudiar. Y les deseo la mejor de las suertes a todos ustedes. Espero saber que están en el pre, hay que hablar dentro del SPOL, en algún futuro. Ok. Si no hay más preguntas, voy a terminar de grabar la clase y ustedes tengo que averiguar exactamente cómo les voy a subir el video. Ya.